Ustedes se preguntarán qué relación hay de un director de una compañía de danza con respecto a un tema histórico, arqueológico, antropológico o simplemente turístico, como lo es Teotihuacán. También se podrán preguntar qué relación hay de un libro cuyo título es Teotihuacán y la primera gran transformación con respecto a la 4T o a la cuarta transformación que nos menciona nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Para esta segunda pregunta, ¿qué relación hay de la primera gran transformación con la 4T? Pues la encontrarán con la lectura, que además es una lectura que va a ser amable, porque está escrita de una manera muy sencilla para que cualquier persona que no tenga conocimientos arqueológicos ni antropológicos lo pueda leer y disfrutar, porque por eso este libro se llama Teotihuacán y la primera gran transformación, porque se dio la primera gran transformación en Teotihuacán mucho antes que la primera gran transformación que menciona el presidente a través de la guerra por independizarnos de España, la famosa guerra de independencia. Y también la Revolución Mexicana, que es la segunda gran transformación que menciona el presidente. La tercera gran transformación con respecto al gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río a través de su famoso plan sexenal. Y la cuarta transformación que estamos viviendo actualmente, una gran transformación, con errores, pero una gran transformación. Pero, oh noticia, antes los teotihuacanos ya lo habían hecho. Por eso he invitado a que lean este libro, porque tiene conocimientos nunca antes dichos. Está perfectamente sustentado y no les va a gustar, les va a encantar. Con respecto a la primera pregunta, ¿qué relación hay de un director de una compañía de danza con respecto a un tema como Teotihuacán? Pues justamente en un viaje que hicimos en familia a Teotihuacán, llenos de estrés, exceso de trabajo, cansancio mental, pues dijimos, vamos a relajarnos tantito y vamos a Teotihuacán. Y además de que nos vamos a relajar, vamos a aprender algo de historia prehispánica. Y ahí vamos. Llegamos a Teotihuacán y subimos y bajamos la pirámide del Sol, subimos y bajamos la pirámide de la Luna, y ya así, ya cansados, sudados, ahí vamos a ver el Quetzaltópatl. Dijimos, todavía nos falta caminar la gran calzada de los muertos, 5 kilómetros, y hasta el fondo, a la izquierda, la plaza de la Ciudadela y el Teocalli de la serpiente emplumada. Ya ni llegamos, ya cansados y con hambre fuimos a comer, y ya de regreso. Yo regresé muy impresionado, conmocionado diría yo, por todo lo que había visto y había presentido o visto. Y empecé a transformar esa gran emoción y ese impacto que me generó Teotihuacán, y me empecé a sentir muy molesto, muy molesto, que prevalece a la fecha, por 2 razones. La primera, que al leer las cédulas informativas sobre su cerámica, su modo de vida, su cosmogonía, sus dioses, no le encontré ninguna diferencia con respecto a la información de todas las ciudades prehispánicas que ha visitado uno, o que simplemente existen sin que las hayamos visitado. Y eso merece un calificativo que es una ceguera malintencionada de parte de quienes escriben las cédulas informativas, y aparte quienes las autorizan, porque aparte ya están hasta desfasadas. Es una información vieja y que ya quedó en el olvido, porque hay nuevos conocimientos. Porque con solo, y dicen las cédulas, eso era una ciudad preponderante.
Y yo digo, pues no le encuentro ninguna novedad a lo que dicen ahí. Simplemente volteé a ver las pirámides y las construcciones, dije, no, hombre, esto es más que eso. Si nosotros, durante nuestra vida, para poder vivir en una casa, la construyes, a lo mejor compras un terrenito, fincas un cuarto y luego otro cuarto, y así como esté, te vas a vivir porque no tienes dinero por la renta. Y ya, si tienes suerte y un buen trabajo, pues construyes una mansión muy grande. Entonces, si construyes una mansión muy grande y tú compras tu terrenito y construyes, te cuesta mucho trabajo tener una área donde vivir, son muchos años. Y volteas a ver las pirámides y dices, no, hombre, ¿cuántos recursos materiales hubo de haberse utilizado para haber construido esas enormes ciudades? ¿Cuántos recursos humanos se requirieron para construirlas? ¿Cuánta gente no se debe haber caído llevando sus bultos de tierra para subirlos y el hambre, el cansancio, un error o lo que sea? ¿Cuánta gente no se debe haber caído, se debe haber muerto? Entonces me ponía a pensar eso y dije, esas cédulas informativas no hablan con verdad. Pero más que eso, ¿por qué construirlas tan grandes? En 500 kilómetros a la redonda solamente la pirámide de Cholula, que está construida en más volumen, pero no está construida en una sola pieza, como la pirámide del Sol. Y el basamento circular de Copilco, que está grande, pero que por nada se compara ni siquiera con la pirámide de la Luna, que es más pequeña. Más que eso todavía me ponía a pensar, volteando a ver a las pirámides, el tiempo tan temprano en que se construyó Teotihuacán, 1000 años antes que el Imperio Tenochtitlan, 500 años, 700 años antes del Imperio Tolteca, 500 años antes que las grandes ciudades mayas, y se construyó Teotihuacán. La segunda molestia era con respecto a los gobernantes y los gobernados. ¿Cómo puede ser posible que, habiéndose revelado y quemado Teotihuacán, no hayan tenido la capacidad para poder mantener la estabilidad económica y política de Teotihuacán? Y ya obviamente el saqueo y la desintegración del primer imperio de América. Con esa emoción y esa molestia, aunque era mucha la molestia, pues me quedé un poco con la emoción de qué grato haber visitado Teotihuacán. Porque en Teotihuacán se daba el famoso, los festejos del Fuego Nuevo. Teotihuacán fue el gran central de abastos de su tiempo. Comerciantes llegaban y salían, vendían en Teotihuacán, era la ciudad de paso, se hicieron varias rutas comerciales. Entonces fue la gran central de abasto de su tiempo. Más que eso, fue el Vaticano de su tiempo. Cientos, miles de gentes en peregrinaciones visitaban Teotihuacán. Todavía más, por la magnitud de sus construcciones, era como si fuera el Nueva York de su tiempo. La gente quedaba simplemente maravillada, impactada. Pero por las decoraciones, la pintura mural, la decoración tan espléndida, era como si fuera la Francia de su tiempo, por la decoración. Todavía más que eso, era como si fuera el mundial del juego de pelota. Mucha gente llegaba a jugar, equipos, jugadores individuales. Por lo tanto, era la sede del mundial del juego de pelota. Todavía más que eso, era como si fuera Las Vegas de su tiempo, porque cruzaban apuestas en gran cantidad. Mucha gente enriquecía y otra se empobrecía.
Todavía más que eso, era el centro turístico por excelencia. Entonces tenía todas estas grandes cualidades. Todo lo que sucedía en Teotihuacán repercutía en todo Mesoamérica. Porque Teotihuacán llegó a dominar desde la mitad de nuestro país y hasta Nicaragua, pasando por Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, y del Océano Pacífico hasta el Golfo de México, considerando también la península de Yucatán. Entonces Teotihuacán, todo lo que pasaba ahí trascendía. A mí, con esa emoción, decía, ay, me hubiera gustado haber vivido en Teotihuacán, haber vivido esto de los festejos, del Fuego Nuevo, haber conocido esos intrépidos, osados, valientes gobernantes teotihuacanos, porque tuvieron la capacidad y la inteligencia para poder haber proyectado, imaginado, financiado, supervisado y estrenado esas impresionantes construcciones, evidentemente ayudados por el arte, el talento, la sensibilidad y la creatividad de decenas de miles de gentes que también contribuyeron a la creación de ese gran imperio.